Bien, señores y señoritas, estudiantes, padres de familia, amigos que están acompañando a sus hijos a esta clase virtual. El día de hoy nos toca resolver el tema correspondiente a estadística. Medidas de tendencia central. Antes de desarrollar el tema correspondiente de hoy, que titula Medidas de tendencia central, vamos a desarrollar temas que corresponde a ordenación de datos, sistema de coordenadas, promedio, qué cosa es la estadística, variables, su clasificación, frecuencias, distribución de frecuencias. Tenemos que recordar todos esos temas para poder entrar de relleno ya a resolver las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central es la representación de los datos que nos permite analizar cómo se distribuyen las frecuencias respecto a las clases y en consecuencia hacer ciertas deducciones en cuanto a la variable analizada. Sin embargo, precisamos de valores numéricos únicos que sean representativos de nuestra o población de estudio, necesarios para la naturaleza misma del método estadístico. Estos valores son conocidos como medidas de tendencia central. Entre las más usadas tenemos la mediana, la moda y la media. También tenemos que recordar qué cosa es una población, qué cosa es una muestra de estudio. La medida de tendencia central son aquellos valores los cuales convergen los demás valores de la variable. Entonces definamos, en primer lugar, ¿qué cosa es la mediana? La mediana es una medida de orden, pues indica cuál es el dato, o sea, el valor de la variable, que ocupa el punto medio de todas las medidas dispuestas ordenadamente. Esa es la definición de la mediana. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Si en un conjunto de datos existen dos con mayor frecuencia, se dice que es bimodal. ¿Y qué cosa es la media? La media aritmética es aquel valor que tendría cada uno de los datos observados si todos ellos tuviesen igual medida. También recibe el nombre el valor medio o promedio aritmético. Entonces, estas tres, la mediana, la moda y la media aritmética, son las medidas de tendencia central. Entonces, todas esas definiciones tenemos que recordar, más que todo, lo que se está anunciando, ¿no? Más que todo, la ordenación de los datos, ¿no? Los datos que vas a obtener puedes ordenarlo, digamos, en forma creciente, decreciente. Puedes agruparlos o puedes trabajar también con los datos no agrupados. También tienes que recordar para la distribución de frecuencias, por ejemplo, con cuántos intervalos o números de clase vas a trabajar.
¿Con cuántos intervalos de clase? Para que una investigación sea más real, ¿no? Intervalos de clase. ¿Qué cosa es una marca de clase? ¿Qué es una frecuencia? ¿Qué es una frecuencia absoluta? Frecuencia es lo que se repite. ¿Qué cosa es una frecuencia acumulada? Es la sumatoria de la primera frecuencia más la segunda frecuencia y así sucesivamente, ¿no? Y la frecuencia relativa, ¿en qué consiste en la distribución de frecuencias? La frecuencia relativa. La frecuencia porcentual. Entonces la sumatoria de esas frecuencias nos tiene que dar prácticamente el 100%. La frecuencia absoluta tiene que darse, por ejemplo, ahí el número de datos que tienes. Si tienes 50 datos, en la frecuencia absoluta, tiene la sumatoria de todo eso, tiene que ser 50 datos. No vas a sacar la sumatoria, por ejemplo, de la frecuencia absoluta. Si estás trabajando con 50 datos, no me vas a sacar 52, 53, ni mucho menos 45, 46. Tiene que ser exacto con los datos que estás trabajando. Entonces, todas esas distribución de frecuencias se tiene que recordar. ¿Para qué? Para prácticamente ya entrar de relleno a las medidas, digamos, de tendencia central, ¿no? La vuelvo a repetir, las medidas de tendencia central es la moda, la mediana y la media aritmética, ¿no? Ya sabemos qué es la moda, mediana y la media aritmética. Entonces lo que nosotros también tenemos que recordar, a ver, ¿en qué consiste la moda? ¿Cuál es la fórmula para calcular la moda? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la moda? La mediana, ¿no? Su fórmula. La media aritmética. Tienes que saber para calcular la media aritmética, ¿no? El promedio, la sumatoria del número de datos entre el número de datos. Todas esas definiciones se tiene que tener conocimiento de la mediana, la moda y la media aritmética. Esta semana 13 nos toca resolver, digamos, la actividad correspondiente al día 3, por ejemplo, el día lunes, ¿no? Pero el día lunes ha sido feriado y por lo tanto lo que tenemos que hacer es resolver, digamos, la actividad correspondiente a ese día, o sea, el día 3 que corresponde a la plataforma que está remitiendo prácticamente Minet. Entonces nos vamos a centrar ahora, una vez que se ha recordado todas esas definiciones, vamos a centrarnos ahora a lo que corresponde la actividad número 3. Entonces aquí el día 3, ¿no? Aquí estamos representando la información e interpretamos gráficos estadísticos y medidas de tendencia central al resolver situaciones cotidianas. Día 3 y 4. El día 3, actividad. Averiguamos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. Ya saben cuáles son las medidas de tendencia central. Y el día 4, representamos e interpretamos las medidas de tendencia central al resolver situaciones cotidianas, ¿no? Todos esos problemas o situaciones significativas son de la vida cotidiana. Entonces, miren, alumnos, aquí vamos a resolver lo que corresponde al día 3. Actividad. Averiguamos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. De relleno al desarrollo. Aquí hay una figura, ¿no? Estas barras. Este es histograma de frecuencias. ¿No? Entonces tenemos que también ver cómo se grafica un histograma de frecuencias, un polígono de frecuencias, una ojiva, ¿no? Entonces, todos esos casos se tiene que hacer el recuerdo correspondiente. Entonces, podemos dar lectura. El siguiente gráfico corresponde, dice, a la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de julio.
sintonía de un programa deportivo. Acá en el eje X, este es el eje X, está la cantidad de veces. La cantidad de veces. Este 6, 12, 18, 24, 30, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la marca de clase. ¿Qué es? ¿Qué cosas grafican? Este es el eje Y. Este es el eje Y. Este es el eje X. Entonces, aquí el eje Y, si estamos hablando de distribución de frecuencias, aquí va la frecuencia, marca de clase, entonces tenemos que nosotros tomar los valores que se ha tomado, los valores vamos a tomar de la distribución de frecuencias, ¿no? A partir de esta situación, responde las siguientes preguntas. Puedes responder de manera escrita u oral, o bien utilizando una grabación o un audio. La primera pregunta: ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Es el número de datos. Prácticamente acá es el número de datos. En segundo, ¿cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Promedio. Estamos hablando promedio o la media aritmética. Promedio, media aritmética. Veamos juntos y juntas la solución que se encuentra en la ficha Solución Matemática 3 de la semana 13, disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Recuerda registrar tus respuestas en tu cuaderno u hojas, en tu portafolio o grabar un audio, después volverás a utilizar esta información. Yo te aseguro que ya son ya prácticamente 13 trabajos. Si multiplicamos 13 por 2, son 26 trabajos que deben estar ya guardados, disponibles para su presentación en su portafolio, o sea, en físico. Eso tienen que tener presente. El primer día hábil que tengamos la clase presencial, ustedes me tienen que presentar su portafolio para verificar el trabajo que ustedes han hecho y el trabajo que me están enviando cada semana. Entonces, nos vamos a pasar a la resolución de esa actividad. Entonces, señores alumnos, aquí vamos a pasar a la solución de la actividad correspondiente al día 3. Averiguamos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Vamos a darles un bosquejo, cómo se va a resolver, porque también están ahí las definiciones que nosotros estamos recordando. O sea, prácticamente se les está dando todo para que ustedes solamente revisen y puedan analizar y ejecutar, digamos, la actividad. Entonces, señores alumnos, acá también te está diciendo dónde se encuentra, en qué páginas se encuentra esta actividad, ¿no? Está en la página 67 y 68, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Leemos, dice, y observamos la siguiente situación. Hay que leer, entendiendo. Entonces, prácticamente acá tenemos ya el problema. Vamos a leer ahora, bien detenidamente, hay que entenderlo el problema. Entonces dice lo siguiente. El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes de tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. En el eje Y está la cantidad de estudiantes. ¿Sí? Y en el eje X está la cantidad de veces que prácticamente están viendo o sintonizan ese programa deportivo de televisión. Cantidad de veces y cantidad de estudiantes. A partir de esta situación responde, dice, ¿qué cantidad de estudiantes tiene tercer grado? ¿Qué cantidad tiene? Miren la pregunta. O sea, ¿cuántos estudiantes hay en tercer grado? Está preguntando. Y tenemos que calcular. ¿De dónde van a sacar ese dato? ¿De dónde van a sacar? De acá, de este gráfico. A ver, ¿cuántos estudiantes hay? ¿No? ¿Cuántos estudiantes hay? Acá, de 0,6, 6, 12, 12, 18, etc. son los intervalos de clase. La segunda pregunta. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes
un programa deportivo durante el mes de junio. Muy bien, aquí dice, comprendemos la situación. ¿De qué trata esta situación? ¿De qué trata? Dice. O sea, ¿de qué trata? Ya has entendido. Escribe aquí tu respuesta. ¿Qué tipo de gráfico muestra la situación? Explica su característica. Son barras, histograma de frecuencias. O sea, te está diciendo, explica sus características. ¿Cuáles son sus características de esa figura? ¿No? De esta figura. Son barras, son rectángulos, sus características. Hay que ponerlos acá. ¿No? Entonces acá, ¿cómo se representa en el gráfico? ¿Cómo se representa en el gráfico la cantidad de estudiantes? ¿Cómo se representa? Dice. ¿Cómo se está representando ahí la cantidad de estudiantes? Acá. ¿Cómo se representa? Acá está la cantidad de estudiantes. ¿Cómo se está representando? Entonces ustedes tienen que gráfica de cantidad de veces que ven el programa. Bien. Ahora diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que seguirás para dar la respuesta a la primera pregunta de la situación. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene tercer grado? ¿No? Acá te está diciendo el procedimiento que vas a seguir para hallar la cantidad de estudiantes. Describe el procedimiento que seguirás para dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? Acá está. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de julio? ¿Ves? Es escribir. Entonces acá ya está ejecutando el plan, señores alumnos. ¿Ves? Ya está ejecutando el plan. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene tercer grado? Aquí está la resolución. Aquí está la resolución. Elaboro, dice, una tabla de frecuencias teniendo en cuenta los datos del histograma presentado en la situación. Cantidad de veces son los intervalos. ¿Cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Este es I. Ese I es 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Puedes trabajar, bueno, en fin, de acuerdo a los datos, puedes trabajar con 7, 8, 9, hasta 20 intervalos. Prácticamente. Acá, ¿cuántos intervalos hay? Hay 5 intervalos. Este es marca de clase. Este es marca de clase. X sub E, X sub I es marca de clase. O sea, esta es la marca de clase. Acá hay un intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5. Y acá te está diciendo la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite cada caso, ¿no? La frecuencia es el número de casos que se repite cada caso. Entonces acá te dice, X sub 1 es la marca de clase del intervalo, ¿no? Del intervalo I, o sea, del intervalo I. En este caso, acá el intervalo I, ese I es 1. Aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5. Ese es I. Este es un intervalo de 0 a 6. Ese es un intervalo de 6 a 12. ¿Cuántos se repite? De 12 a 18. ¿Cuánto se repite? 18 a 24. ¿Cuánto es? 24 a 30, etc. Entonces acá también te dicen la marca de clase, que es X sub 1, la marca de clase, esta es la marca de clase 3, 9, 15, 21, 27, es la marca de clase, ¿no? La marca de clase. Entonces, dice que la marca de clase, este X sub 1, es X sub 1, para X sub 1, para el intervalo 1, dice que es 3. ¿De dónde está saliendo este 3? Este 9, este 15, este 21, este 27. ¿De dónde? Sabemos ya, bueno, en fin, esta es marca de clase. ¿De dónde está saliendo? Acá te está explicando también, mira, la marca de clase X sub 1 es 3, porque el valor medio entre 0 y 6 es 3. Valor medio. Valor medio es la sumatoria del primero más el segundo sobre 2. Observemos acá, miren. Vayamos a nuestro gráfico, observen. Acá hay un intervalo. 0 más 6, ¿cuánto es? 6. Entre 2, 3. ¿Está claro? 6 más 12, ¿cuánto es? 6 más 12 es 18. Entre 2, 9. 12 más 18, ¿cuánto es? 30 entre 2, 15. 24 más 18 entre 2 y 30 más 24 entre 2
Eso está resultando la marca de clase. Miren, acá está. De 6 entre 2, 3. 6 más 12, 18. Entre 2, 9. 12 más 18 entre 2, 15. 18 más 24 entre 2 es 21. 24 más 30 entre 2 es igual a 27. Esa es la marca de clase. La marca de clase. ¿Y cómo se está obteniendo la frecuencia? La frecuencia es el número de datos, es el número de veces que se repite, ¿no? Entonces, de 0 a 6, ¿cuántos hay? Observen el gráfico. Mira, en este intervalo, de 0 a 6 hay 10 estudiantes. De 6 a 12 hay 12 estudiantes. De 12 a 18 hay 8 estudiantes. De 18 a 24 también 8 estudiantes. Y de 24 a 30 es 12 estudiantes. Y la suma de 10 estudiantes, más 12 estudiantes, más 8 estudiantes, más 8 estudiantes, más 12 estudiantes, nos va a dar un total de la frecuencia 40. Entonces, ¿qué cosa es lo que te está pidiendo? La primera pregunta. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Entonces, el tercer grado tiene 40 estudiantes. Acá te está explicando lo que te estoy diciendo. En la tabla observo la columna que corresponde a la frecuencia absoluta y determino la cantidad de estudiantes que tiene el tercer grado. ¿Ve? Entonces, el tercer grado ya saben de dónde sale esta sumatoria de las frecuencias y marca de clase es el promedio. Promedio, cuidado. Promedio es diferente a la media aritmética. Entonces para la primera ahí, 40 estudiantes. Seguimos resolviendo, dice. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Para resolver la pregunta necesito recordar sobre la media aritmética. Promedio, ¿no? La media aritmética. Entonces, aquí está la fórmula. La media aritmética es un conjunto de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Se define como el cociente entre la suma de los valores y el número de ellos. Entonces, se suman todos esos datos y se divide entre ese número de datos. Esto hay para datos no agrupados y para datos agrupados. Para datos agrupados en intervalos, la media se calcula sumando los productos de las frecuencias absolutas por su marca de clase, ¿no? Y el resultado se divide entre el número total de datos. Aquí está la fórmula, mira. O sea, la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de i de 1 hasta n por la frecuencia y por la marca de clase sobre el número de datos. Acá abajo te está diciendo qué significan estas variables, ¿no? Por ejemplo, acá en la fórmula tengo x sub i es marca de clase, f sub i frecuencia absoluta y n es el número de datos. Entonces, si tú tienes todo esto, reemplazas en esta fórmula, vas a tener ya la media aritmética. Esta vez, acá está mi cuadro. Tengo la marca de clase, ya sé cómo se obtiene esto, la frecuencia donde está saliendo también, entonces calculamos la media aritmética utilizando la siguiente fórmula. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia? Para el primero es 10, ¿no? Después, por x sub i. Entonces acá observamos, reemplazo los valores de la marca de clase, de la frecuencia absoluta en la fórmula. Acá, 10 por 3 más 9 por 12 más 15 por 8 más 21 por 8 más 27 por 2 nos va a salir 480. ¿Cuántos datos hay? 40 datos. Y en la media aritmética el promedio va a ser igual a 12. La media aritmética también se denomina promedio. Y es igual a 12. Entonces la respuesta, el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo fue 12 veces durante el mes de junio. Entonces, aquí está todo lo que se pide, ¿no? Desde acá está resuelto para que ustedes puedan analizar. Ahora, si no les da estas definiciones, tienen que llegar, por ejemplo, algún día
en donde nos van a dar, digamos, solamente los problemas y nosotros tenemos que investigar esas definiciones, porque si no, no vamos a poder resolver las diferentes situaciones significativas que se nos van a presentar, alumnos, ¿no? Hay que tener presente, hay que investigar. Acá se les está dando todo mascadito, pero no se acostumbran porque hay que investigar y hay que recordar todo lo que se necesita para seguir adelante, ¿no? Entonces, de todo lo que has hecho hay que reflexionar, dice, sobre lo que se ha hecho, ¿no? Describe el procedimiento seguido de la resolución de las preguntas de la situación. Escribe tu respuesta. Aquí en la 2 representa el promedio de un conjunto de datos. ¿Qué representa el promedio de un conjunto de datos? De la situación, ¿cuál es la afirmación de la situación? ¿Cuál afirmación se concluye? Del tercer grado se vio el programa todos los días de junio. Los y las estudiantes vieron el programa 3 veces a la semana. O sea, ya la alternativa hay que analizarlo porque para así dar la respuesta, ¿no? Para esas alternativas es. Y para seguir aprendiendo en casa, estimada y estimada estudiante, la finalidad de afianzar los aprendizajes matemáticos te está invitando a revisar los desafíos de las páginas 76, 77 y 78 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Resolvemos problemas el día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que serán útiles de resolver situaciones significativas. Entonces, señores alumnos, no se queden con todo esto, ¿no? A la próxima clase vamos a entrar a resolver, digamos, la actividad correspondiente al día 4, que también es resolución, digamos, de situaciones en donde se nos van a presentar las medidas de tendencia central. Entonces, para no aburrirnos, señores alumnos, tenemos que siempre hacer con voluntad, siempre tener esa visión de que tenemos que aprender para bien de nosotros, señores alumnos. Cualquier inquietud, pregunta que tengan, pueden formularlo. Estoy absuelto para responder. Pero siempre revisen. No hay nada que preguntar porque todo está ahí. De todas maneras, alumnos, estamos dispuestos, no solamente a ustedes, sino también los padres de familia que les está acompañando. Hay profesionales que entienden bien esta materia y por lo tanto podemos conversar, puede apoyarles y referentes al tema. Muchas gracias.